Buenas tardes a todos, soy Rodrigo Díaz García, alumno de la Universidad Complutense por el grado de Historia, y os vengo a hablar un poco sobre la famosa figura de la Duquesa de Alba. Lo haremos a través del libro escrito por José María March, titulado La Duquesa de Alba, María del Pilar Teresa Cayetana y su marido el Marqués de Villafranca, publicado en Madrid en el año 1941, siendo una tirada aparte del boletín de la Real Academia de Historia. Pero antes de adentrarnos en el libro, me gustaría describir un poco quién es este autor. Y es que José María March y Valdés fue un historiador y archivero catalán, perteneciente a la orden religiosa de la Compañía de Jesús, en la que ingresó en el año 1893, después de haber realizado sus estudios primarios en Manresa, su ciudad natal. Posteriormente, cursó filosofía y teología en el municipio catalán de Tortosa y magisterio en Zaragoza. Gracias a esta amplia formación, ejerció como profesor en las facultades universitarias de teología de Tortosa y Sarria. Posteriormente, se trasladó a la Pontificia Universidad Georgiana, en Roma, donde se especializó tanto en la historia de los jesuitas como en el político y militar español Luis de Requesens y Zúñiga, escribiendo así ilustres obras como El Beato José Pignatelli y su tiempo, en el año 1936, El Comendador Mayor de Castilla, don Luis de Requesens, en el gobierno de Milán, en el año 1946, o La Batalla de Lepanto y don Luis de Requesens, en el año 1954. Todas ellas compuestas de una gran documentación, fruto de sus profundas investigaciones en el archivo del Palacio de Requesens, situado en el municipio barcelonés. Una vez que ya nos vamos adentrando en el libro, cabe decir que desde un tono didáctico, entretenido, se nos va a presentar en 6 capítulos, con la pretensión de ahondar en la vida íntima de José Álvarez de Toledo, Marqués de Villafranca, pero de una manera más acentuada en María del Pilar Teresa Cayetana, Duquesa de Alba, desde una perspectiva historiográfica. De esta forma, el autor tratará todo lo que le rodea, desde la personalidad de cada uno, a su día a día, sus más recónditos hábitos, su fisiología o las relaciones con las personas que trataron. En definitiva, un estudio de la figura de estos dos insignes personajes que parte desde el rigor histórico, eliminando las numerosas leyendas que se habían formado en torno a sus personas, sobre todo la de ella, y que únicamente conseguía mancillar su imagen. Antes del primer capítulo, nos encontramos con una reducida explicación seguida de una introducción de la obra. En la primera, se nos va a notificar sobre el trágico suceso de la muerte del autor, el padre José María March, en la primavera de 1952, dejando inédita la pieza. De esta forma, la intención que tiene este apartado es el de informarnos de que la obra ha sido recogida por el padre Batllori, compañero suyo, y otra persona anónima que se describe con la siguiente frase: y quien escribe estos párrafos. Este desconocido hace un especial énfasis en que ninguna digresión o nota que el padre March poseía en sus escritos y que seguramente no se hubieran llegado a publicar, siendo suprimidas, hayan sido eliminadas. Seguidamente, la introducción profundiza en señalar cuáles han sido las fuentes más eficaces para elaborar este trabajo. Estas son los documentos de la Secretaría del Marqués de Villafranca y de los Vélez, y una vez casados los protagonistas, los de los estados de Alba, en la región catalana, ambos situados a día de hoy en el archivo del Palau, el fondo nobiliario actual más importante de Cataluña. De este modo, March conseguía retirar la cortina sobre una intimidad que hasta el momento había sido sujeto de meras suposiciones y apariencias. El primer capítulo es un perfecto ejemplo de cómo se va a desarrollar la obra, esto es, a través de cartas. Pues como bien indica José María, las noticias reales no las hay que buscar en los despachos, sino en estas. De este modo, la presencia de los párrafos escritos por el autor brillará por su ausencia, limitándose a anexar y contextualizar la correspondencia mostrada. En su mayoría, las cartas utilizadas van a ser de los subordinados, quienes estaban al corriente de la vida de sus amos, y calladamente transmitían cómo se desenvolvía la vida en palacio a sus amigos. Así, este capítulo narra detalladamente la unión de la casa marquesal de Villafranca y de los Vélez con la casa ducal de Alba, a través del vínculo de los herederos de ambas, formándose de esta forma uno de los linajes más poderosos del país, adversario en algunas ocasiones de la misma realeza. Todo lo que engloba el enlace
Desde los preparativos al desarrollo del acto religioso o el convite, se seguirá gracias a las cartas que el oficial mayor de la Secretaría del Marqués de Villafranca, este es Matías Sevilla, escribió a su amigo, el administrador Cabrer. En ellas se evidencia la opulencia del acto, donde una interminable lista de regalos a María del Pilar Teresa Cayetana parecía acabar con la generosidad de la más alta nobleza española. El segundo capítulo, Vida en la corte, nos muestra la esfera más personal de los duques. El autor seguirá valiéndose de las cartas que Matías enviaba a Cabrer, donde queda reflejado el monótono y desperdiciado día que solía tener el matrimonio, en el que una de las distracciones más alegres era la visita a familiares y amigos en los días de cumpleaños. En estas fiestas, de naturaleza uniforme, observamos algunos de los pasatiempos hasta entonces más desconocidos, como el juego de caballeros de parejas. En dichas cartas, Matías también escribe acerca de los negocios familiares, algunos de escasa importancia, como es el caso de la restauración y administración de la Capilla del Rosario en la iglesia de Martorell, u otros de más gravedad, como el nombramiento de bailes y regidores en los pueblos que competían la jurisdicción de la casa. Será en este último donde queda reflejado la simple actuación del marqués, quien se limitaba a avisar y firmar desde su despacho, acompañado en todas las ocasiones de su madre y fiel consejera, siendo los abogados y administradores en quienes recaía el peso de los quehaceres. Además de estas cartas, March hace uso del memorial literario instructivo y curioso, publicado en la corte, sirviéndole para detallar minuciosamente parte de la vida en palacio. En el tercer capítulo, Viaje a Cataluña, el autor da un salto cronológico, plasmando el cambio de personalidad del marqués, quien se había convertido en un apuesto joven, culto y formal, mientras que la duquesa seguía comportándose como la chiquilla consentida y caprichosa y graciosa que había sido durante su niñez y juventud. No obstante, la intención de este capítulo es revelar la exorbitante cantidad de objetos necesarios, en su mayoría lujosos, para la restauración de una casa cuando los duques se desplazaban a esta, temporalmente. Entre ellos, destaca una abundancia de arañas de hasta 24 luces, mesas doradas con tableros de piedra, suntuosos espejos, etc. A esta lista de objetos materiales se le suma una extensa de acompañantes, que llega a sumar hasta 36 personas, entre criados, cocineros, cocheros, mozos de mula y demás. Y otra inmensa de provisiones, que cuenta con todo tipo de antojos extravagantes. Botellas de Borgoña, quesos de Suiza y Holanda, aceite de la Provenza, en fin, cualquier particularidad que se les antojase. La llegada de Matías a Barcelona deja un vacío en la correspondencia que mantenía con su compañero, el ya nombrado Cabrer, causando un periodo oscuro para nosotros. Empero, el padre José María hará uso de otro tipo de documentos para reconstruir con la mayor certeza la cotidiana vida de los duques en Barcelona, siendo los dibujos realizados por Casanova una grata fuente, en los que vemos cómo los protagonistas de nuestro libro disfrutaban de veladas musicales. El cuarto capítulo, Vuelta a Madrid, cierra el ciclo de lo que bien podría ser un año en la vida de los duques. No obstante, más allá de la vida de José Álvarez de Toledo y María del Pilar Teresa Cayetana, este apartado analiza detenidamente algunos aspectos de los avances médicos de esa época, sobresaliendo los métodos usados que tenían el fin de que la duquesa quedase embarazada, los cuales eran ejecutados a través de una innovadora máquina eléctrica, controlada por los mejores doctores de la región. Sin embargo, nuestra protagonista acabaría muriendo en el verano de 1802, de una meningoencefalitis, sin haber tenido descendencia, sucediéndose en sus estados, pues su marido, había muerto 6 años atrás, su pariente más cercano, don Carlos Miguel Stuart. De este modo llegamos al quinto capítulo, el cual de una forma breve se ciñe en exhibir una descripción detallada de los funerales por el espíritu de María del Pilar en el Palau, gracias a los escritos del tantas veces nombrado Antonio Cabrer. Así podemos ver que a pesar de que el lugar se embelleciera con todos los objetos necesarios para el desempeño de las misas, la humildad mostrada en el lugar contrastaba con la lujosa vida que había profesado la duquesa. En el sexto y último capítulo, donde el autor aguarda para revelar la relación que mantuvieron la duquesa y Francisco de Goya, persona que probablemente haya hecho célebre a nuestra protagonista, desde un primer momento, el padre March va a tachar todas aquellas simples suposiciones entre el amor del pintor y la duquesa, debido a la insistencia de pruebas empíricas que puedan demostrarlo.
Lo que sí afirma es que a ella el artista le caía simpático, tanto que a veces no medía las consecuencias de sus atrevimientos de niña desvergonzada. De ahí los innumerables chascos que Goya se llevaba, pudiendo verse reflejado en las indirectas que filtraba en los múltiples retratos que realizó hacia la duquesa. Por lo que respecta al famosísimo cuadro de la maja desnuda, el autor se va a ajustar a la opinión del ex subdirector del Museo del Prado, Francisco Javier Cantón, quien declara que no se puede tener la certeza de que esta mujer sea verdaderamente la duquesa de Alba. Como hemos podido observar, el autor, en todo el libro, opta por ejecutar una redacción de naturaleza académica, desde una perspectiva en todo momento historiográfica, donde las ideas que plantea son claras y concisas, formuladas a través de párrafos coherentes, que facilitan la comprensión, propiciando una lectura ágil. La claridad expositiva es íntegra. De esta forma, crea una obra sublime, evidenciando el arduo trabajo de investigación realizado, estableciendo un espacioso catálogo bibliográfico, situado a pie de página, en el que predominan, como ya hemos dicho antes, los documentos que se encuentran en el archivo del Palau. No obstante, March hace uso de otros libros de diferente índole, entre los que destacan La vida de Carlos III o La duquesa de Alba y Goya. Finalmente, y para acabar la descripción de este libro que tanto me ha gustado, me atrevería a decir que su utilidad es elevada, pues expone notablemente los aspectos más campechanos de una de las familias más poderosas de la historia de nuestro país, desde una perspectiva a la que no estamos acostumbrados a ver. Esta es, como ya hemos mencionado al principio del vídeo, desde el seguimiento de las cartas que salían de Palacio, mayormente de forma confidencial, tratadas todas ellas desde una óptica cronológica, objetiva y sintética.